Hora del doctor Andrés L. Mateo. Muchas gracias. La pandemia está, sin ninguna discusión, siendo usada como un instrumento de propaganda política, de instrumentalización. Y no es algo que viene del azar ni de un espacio-tiempo incierto. Está dado en un conjunto de acontecimientos que sucedieron en el aspecto político y que no dejaron casi ninguna otra opción al Partido de la Liberación Dominicana que no sea encaramarse en ese acontecimiento providencial después de una serie de fracasos en las estrategias por mantenerse en el poder del PLD. Lo primero es que ese vínculo político se establece con las visiones del gran estratega del PLD que se suponía que era Danilo Medina. Primero, le falló la reelección. Durante prácticamente 4 años, el país vivió en una tensión inusitada respecto de si el presidente iba o no iba. Había un sujeto que se llama Elpidio Báez, que todos los días estaba en la televisión diciendo que iba al otro día a anunciar cuántos diputados del PRM y del PRSC apoyaban la reelección, que ya habían comprado 13, que le faltaban 2, que ya habían comprado 8, que le sobraban 4. La reelección fue en 4 años un tema permanente, un tema angustioso, de inestabilidad institucional incluso, porque se invirtió mucho dinero para intentar lograrla, pero una serie de factores a los cuales yo me he referido en muchas oportunidades la hicieron fracasar. Luego vino la rehabilitación. Cuando fracasa la reelección, se inventan la rehabilitación, que tuvo hasta cierto eco en la oposición, por lo menos en un sector que había mostrado cierta afinidad con el presidente Medina. La rehabilitación también falló, se quedó en el aire, aunque muchos abogados de los que están al servicio del Poder Ejecutivo, que trabajan con José Ramón Peralta, hicieron exhibiciones de carácter jurídico para tratar de justificar la rehabilitación. Bueno, pues eso terminó quedando, dado el cambio de la correlación de fuerza, quedando en el olvido. Y después vinieron las elecciones municipales, fue la tercera de las grandes derrotas del estratega, ese infalible, que terminó apabullado, aun cuando José Ramón Peralta o el propio Danilo Medina sacaban todas las semanas una encuesta en la cual ellos iban a ganar una enorme cantidad de candidaturas en el nivel municipal y terminarían se llevando sobre el 75% de acuerdo con ellos. Después aparecieron las confrontaciones hacia adentro del Partido de la Liberación Dominicana. El candidato que surgió fue creación del estratega, del líder. Incluso era el menos viable, el que más cola tiene, porque antes que candidato debía estar dando algunas explicaciones en el ámbito de la justicia, vinculadas con Odebrecht y con muchas otras cosas que algún día veremos. Las dificultades para posicionarlos, una vez fue impuesto en el marco de las contiendas que se dieron en el Partido de la Liberación Dominicana, el candidato era muy difícil de vender. Dividió el partido, lo dividió el Partido de la Liberación Dominicana. Y inauguró una modalidad de candidato mudo, porque no puede hablar, porque cuando habla hace de su propia candidatura una caricatura sencillamente risible, y se ha decidido que no hable una sola palabra. Y dio, además, el candidato una nota segura respecto de lo que le quedaba al Partido de la Liberación Dominicana si las elecciones se hubieran celebrado tal y como estaban pautadas para mayo. Es decir,
las elecciones presidenciales y legislativas. Entonces apareció el coronavirus. El coronavirus surgió como el llamado espíritu de la época. Nadie lo creó en los términos en que la voluntad humana puede expresarse. Nadie le mandó un pasaje para que viniera a la República Dominicana. Nadie lo prefiguró, pero apareció el coronavirus como el cisne negro del Partido de la Liberación Dominicana. Y desde el principio se vislumbró usarlo como instrumento de la acción política. Dado todos los otros fracasos que he enumerado, el coronavirus fue como el maná que cayó del cielo para el Partido de la Liberación Dominicana. Le permitió prefigurar la recuperación que todos los anteriores fracasos, el de la reelección, el de la rehabilitación, el del fracaso de las elecciones municipales, le habían proporcionado. El coronavirus apareció de pronto como el maná bajado del cielo. En realidad, el coronavirus ha sido una bendición para el Partido de la Liberación Dominicana. Y en consecuencia, ellos se dieron cuenta inmediatamente que con el poder y algunas estrategias de instrumentalización del coronavirus, se podía cambiar el destino ya inexorable del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de mayo. Perdió en el plano de las elecciones municipales, está desacreditado porque tiene pocos seguidores que en realidad tengan ideales, fe, esperanza, sino intereses. Y porque tiene un liderazgo totalmente comprometido con la corrupción. Forma parte de un sistema tan repudiado en términos éticos que ni siquiera los que los defienden tienen ya vergüenza de hacerlo públicamente. Entonces apareció Marcos Caisuti, a quien yo he mencionado muchas veces aquí, y organizó el guión de configurar alrededor de las acciones humanitarias y de Estado que tienen que ver con el conjuro del coronavirus, toda una estrategia política. Por eso, ustedes han visto cómo el monopolio de las acciones en relación con un acontecimiento trágico de carácter nacional, cómo el gobierno haya sido empecinado en mantener el monopolio de todas las acciones destinadas a sacar a flote la posibilidad de salir airoso del país frente a una pandemia que no tiene nombre ni destinatario, que es común para todos. El guión le dio a las intervenciones de Gonzalo Castillo la prefiguración de un héroe humano, un hombre que viaja a rescatar los dominicanos, que fumiga, aunque ustedes acaban de oír a un especialista que la fumigación no vale nada porque no tiene nada que ver con el combate, con la conjura de la pandemia. Hace uso del asistencialismo estatal y le voy a contar lo que viví hoy. Hoy hay brigadas, había brigadas cuando yo salía por la 27 de febrero, a la altura de esos barrios populares, Manganagua y eso por ahí, más de 30 camiones de obras públicas. Y esos camiones de obras públicas estaban echando agua y fumigando en las aceras y repartían camiones de obras públicas del Estado y repartían una pequeña fundita con una foto de Gonzalo Castillo, algún mensaje pequeño, limpia, manitas limpias y otras cosas más. Es decir, que la acción de Estado estaba dentro del guión escrito por Marcos Caisuti. La acción de Estado está prefigurada para la construcción de un superhéroe. Y en consecuencia, todo el asistencialismo estatal le es atribuido. Y yo hago esta intervención larga en relación con los hechos políticos
y la instrumentalización de la pandemia, porque es muy importante entender lo que pasa en el país que vivimos para poder cambiarlo. Miren, las intervenciones en la provincia, esa que suspendió hoy en el Distrito Nacional el ministro de Salud, no tiene ninguna justificación. Hace ya mucho tiempo que el Distrito Nacional encabeza el cuadro de contagiados y de defunciones, dada la dimensión, el tamaño, dado la composición de clase de quienes habitan en la zona del Distrito Nacional. Era lógico que así fuera y no se había preparado una intervención. Las intervenciones en Puerto Plata, próximamente en Santiago y en el distrito, tienen un matiz político. Ese ministro de Salud Pública, ayer yo ponía lo que le pedía hacer uno de sus alumnos destacados, nada más y nada menos que nuestro amigo Héctor Guerrero Heredia. Se los ponía para que ustedes vieran cuál era el punto de vista de un cientista. ¿Qué visión tiene un cientista de lo que es administrar una pandemia como esta sin la instrumentalización política? Y por lo tanto, hay que alertar. No podemos seguir viviendo en un país donde se puede tomar un ministerio completo al servicio de un candidato ante los ojos de todo el mundo. Este llamado es para la señora fiscal electoral y para la Junta Central Electoral. Vamos a seguir viviendo así en este país, que un partido político puede coger un ministerio delante de todo el mundo y convertirlo en un alicate del proselitismo, cuando tiene un candidato en el suelo, un candidato que es difícil de vender, un candidato marcado por la corrupción, totalmente marcado por la corrupción. Entonces, ¿qué hacer en un país semejante? Quedarnos callados para que no nos digan que somos del PRD, como me dijo la otra señora ayer, del PRM, como me dijo la otra señora ayer. No, no nos podemos quedar callados. Si el PRM lo estuviera haciendo en una coyuntura similar y yo estuviera aquí en estos micrófonos, dijera lo mismo. De lo que se trata es de tratar de vivir en un país más decente, donde no glorifiquemos a los ladrones, donde los canallas no sean líderes, donde quienes buscan en la acción política no el bien común, sino la acumulación de riqueza personal, tengan la sanción correspondiente que le da a la acción de la justicia el derecho de vivir en sociedad. Porque hay que pagar, cuando uno vive en sociedad, una cuota, y esa cuota pasa por tratar de darle su sitio verdadero a los canallas y no hacerlos héroes, falsos héroes de la miseria de este país. Gracias, Sargento.